Almohadilla capítulo 1. La niña del vestido blanco. Tengo 70 años. Y hay cosas que nunca se olvidan, por más que una quiera. Hoy voy a contarles mi historia. Una historia que me costó 50 años poder decir en voz alta. Siéntense, hijos. Esto va a doler, pero necesito sacarlo de adentro. Como cuando uno se saca una espina clavada en el corazón. Todo empezó el día que cumplí 14 años. Año 1968. Yo era una niña flaquita con 2 trenzas largas. Vivía con mi abuelo don Bernardo en su hacienda. Mis padres habían muerto cuando yo tenía 3 años. Eso me dijeron siempre. Un accidente en la carretera. Ni siquiera los recordaba. No tenía fotos de ellos. Solo el vacío de no tener madre ni padre. Mi abuelo era un hombre respetado, rico, importante, amigo de políticos. Yo lo quería. Era lo único que tenía en este mundo. Esa mañana del 15 de marzo me desperté emocionada. 14 años era importante. Pensé que tal vez habría pastel de chocolate o un vestido nuevo para misa, pero cuando bajé al comedor vi algo extraño. Mi abuelo estaba sentado en su silla de roble tallado. Había otro hombre con él, un viejo, muy viejo, con el cabello blanco como la nieve, manos arrugadas como papel viejo. Vestía traje negro y olía a colonia cara, pero debajo había otro olor, a tabaco negro, a medicina vieja. Carmen, ven aquí, niña, dijo mi abuelo con voz que no admitía réplica. Me acerqué despacio, el corazón me latía raro. Te presento a don Mauricio Sandoval. Es mi mejor amigo desde hace 40 años. Un hombre de bien, dueño de la hacienda más grande del estado. Don Mauricio me miró de arriba abajo, como se mira un caballo en el mercado, evaluando, midiendo. Sus ojos eran grises y fríos. Bonita muchacha. Bernardo, tiene los ojos de su madre, esa misma mirada. ¿Cómo sabía él de mi madre? Yo misma no lo sabía. Nunca nadie me había hablado de ella. Mi abuelo sonrió tenso. Carmen, don Mauricio ha pedido tu mano. Van a casarse. Es un gran honor. El mundo se detuvo. ¿Casarme? Pregunté con un hilo de voz. Pero abuelo, yo tengo 14 años. Y don Mauricio es. No me atreví a terminar. Era tan viejo como mi abuelo. Don Mauricio tiene 65 años, dijo mi abuelo como si fuera algo bueno. Es un hombre establecido, con propiedades, con dinero. Te dará seguridad. Además, ya está todo arreglado. La boda será en 2 semanas. Sentí que me faltaba el aire. Pero abuelo, yo no quiero. Yo quiero estudiar. Ir a la escuela en la capital. Su mano golpeó la mesa. La taza de café se volcó. No te estoy preguntando, Carmen. Te estoy informando. Esta es una gran oportunidad. Y vas a estar agradecida. Don Mauricio se levantó. Caminó hacia mí con pasos lentos. Se acercó demasiado. Puso su mano arrugada en mi mejilla. Su piel estaba fría y áspera. Serás una buena esposa, niña. Ya lo verás. Te voy a cuidar muy bien. Su voz me daba escalofríos. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Abracé mi muñeca de trapo, la única que me quedaba. Se llamaba Rosita. Ayúdame, mamita. No quiero casarme con ese señor. Me da miedo. Pero nadie me ayudó. Los días siguientes fueron una pesadilla. Costureras tomaban medidas para el vestido. Me pinchaban con alfileres. Yo estaba quieta como muñeca sin vida. Doña Emilia del pueblo venía a visitarme. «¿Qué suerte tienes, niña?», decía con sonrisa falsa. «Casarte con un hombre tan rico. Vivirás como una reina». Pero en sus ojos veía lástima. Una semana antes de la boda, conocí su hacienda. Fuimos en coche negro. El viaje duró 2 horas. La hacienda pareció enorme. Una construcción antigua de piedra gris, con ventanas pequeñas como ojos. Parecía una prisión. Había empleados por todos lados, pero ninguno me miraba a los ojos. Don Mauricio me paseó por la casa, su mano en mi cintura, apretando. «Esta será tu casa,
Carmen. Aquí criaremos a nuestros hijos. Muchos hijos. ¿Hijos? La palabra me cayó como agua helada. Ven. Te mostraré nuestra habitación. Subimos escaleras de mármol. Cada escalón hacía eco. Abrió una puerta grande de madera tallada. La habitación era oscura. Cortinas rojas y gruesas bloqueaban la luz. En el centro había una cama enorme, con columnas talladas con ángeles y demonios. Sábanas de seda negra, como un altar de sacrificios, o como una tumba. Aquí dormiremos. Mi esposa, dijo acariciando mi cabello, aquí compartiremos nuestras noches. Yo sentí náuseas. Tengo que irme, don Mauricio. Mi abuelo me espera. Él se rió sin alegría. Pronto no tendrás que pedir permiso a nadie. Niña, serás mía, completamente mía. Esa noche le rogué a mi abuelo una última vez. Me arrodillé frente a él, llorando. Abuelo, por favor, no me obligue a casarme. Es muy viejo, me da miedo. Prefiero quedarme aquí cuidándolo. Él ni siquiera levantó la vista del periódico. Ya basta de tonterías, Carmen. Te casas y punto. Don Mauricio pagó bien. Muy bien. ¿Pagó? ¿Me había vendido? ¿Cuánto valgo, abuelo? Entonces sí me miró. Suficiente para saldar mis deudas. Y para que entiendas que en esta vida, niña, todos tenemos un precio, hasta las niñas bonitas. Me fui a mi cuarto con el corazón roto. Tomé a Rosita, mi muñeca de trapo. Bajé a la cocina cuando todos dormían. Encendí la estufa de leña y la quemé. Si yo tenía que dejar de ser niña, ella también debía morir. Vi las llamas consumir su carita bordada, sus ojitos de botón derritiéndose, su vestido azul volviéndose cenizas. Ya no me quedaban lágrimas. El día de la boda amaneció gris. El cielo cubierto de nubes oscuras. El vestido era hermoso, blanco con encajes franceses, con perlas cosidas a mano, pero me quedaba grande. Me ajustaron con alfileres que me pinchaban. La iglesia estaba llena. Todo el pueblo vino a ver. La niña de 14 casándose con el viejo de 65. Cuando entré del brazo de mi abuelo, las campanas sonaban. Dong, 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 como campanas de funeral. Busqué una cara amiga, pero solo vi curiosidad morbosa. Don Mauricio me esperaba en el altar, vestido de negro, con un clavel rojo como sangre. Cuando llegué a su lado, me tomó la mano, sudada y temblorosa. El padre Gonzalo empezó la ceremonia. Yo repetí las palabras como autómata. Sí, acepto. Cuando el padre dijo puede besar a la novia, don Mauricio me tomó del mentón, fuerte, demasiado fuerte. Sus labios estaban secos y ásperos. El beso duró una eternidad. Sentí que me ahogaba. Algunos hombres se reían. Mi abuelo sentía satisfecho. La fiesta fue en su hacienda. Música, comida, gente. Yo estaba sentada en la mesa principal, como muñeca en exhibición. Don Mauricio bebía whisky, y con cada copa, su mano subía por mi muslo, debajo del mantel, apretaba, acariciaba. Pronto nos iremos a descansar, esposa, me susurró al oído. Tengo ganas de conocerte mejor. Su lengua rozó mi oreja. Sentí asco profundo. Las horas pasaron como siglos. Finalmente llegó la noche. Es hora, le dijo a mi abuelo guiñándole el ojo. Los hombres rieron. Las mujeres bajaron la mirada. Me llevó de la mano. Subimos las escaleras. Cada escalón era un esfuerzo. Entramos a la habitación oscura. Había velas encendidas por todos lados. Él cerró la puerta con llave. El sonido fue final. Ahora sí estamos solos, Carmen, dijo quitándose el saco. Ahora puedo hacer contigo lo que quiera. Empezó a desabrochar mi vestido. Yo temblaba. Por favor. Tengo miedo, no sé qué hacer.
Soy solo una niña. Ya no me llames don Mauricio. Llámame Mauricio. Oh mi amor. Todas las niñas tienen miedo la primera vez. Pero yo seré gentil. No fue gentil. No voy a contar los detalles de esa noche. Solo diré que cuando amaneció yo ya no era la niña de las trenzas. Era otra persona. Rota. Sangrando. Llorando en silencio. Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo. Tenía los ojos hinchados. Moretones en los brazos. El camisón manchado de sangre. ¿Quién eres? Le pregunté a la niña del espejo, pero ella no respondió, porque esa niña había muerto anoche. Me senté en el piso frío, abracé mis rodillas. Diosito, si existes, ¿por qué permitiste esto? ¿Qué hice para merecer este castigo? Pero el silencio fue mi única respuesta. Y entendí algo terrible. Estaba completamente sola, en esta casa grande y oscura, con un hombre que me había comprado, y un abuelo que me había vendido. Esa mañana cuando volví, don Mauricio estaba despierto. Ven, esposa, acuéstate conmigo. Y yo obedecí, porque ya había aprendido la lección. Las niñas no tienen voz. Las niñas no tienen elección. Las niñas son propiedad. Y yo era su propiedad ahora, para siempre. O eso creía yo entonces. Pero la vida me tenía guardadas sorpresas mucho peores. Y todo empezaría a revelarse cuando don Mauricio muriera, y yo abriera esa caja fuerte escondida. Almohadilla capítulo 2. La casa de las sombras. Los primeros meses en esa casa fueron como vivir en una tumba lujosa pero tumba al fin. Don Mauricio tenía rutinas muy específicas. Se levantaba a las 5 de la mañana. Yo tenía que estar despierta antes, con su café listo, su periódico en la mesa, su ropa preparada. Una buena esposa se anticipa. Carmen me decía casi todos los días, no espera a que le pidan las cosas. Si algo no estaba perfecto, se enojaba. Al principio solo gritaba. Después empezaron los jalones de cabello, los empujones contra la pared. Y en las noches, siempre en las noches, me buscaba. No importaba si yo estaba cansada, o enferma, o adolorida de la vez anterior. Él tenía derechos de esposo. Decía, la casa era enorme, 3 pisos con 20 habitaciones o más. Yo me perdía en los pasillos oscuros. Había cuartos que Mauricio mantenía cerrados con llave. Eso no te corresponden, Carmen. Son cosas del pasado. No te metas donde no te llaman. Pero la curiosidad es difícil de matar. Los empleados eran fantasmas silenciosos. Entraban, limpiaban, cocinaban. Se iban. Nadie me hablaba más de lo necesario, como si tuvieran miedo, o como si yo no existiera realmente. Excepto Rosa. Rosa era la empleada más vieja. Debía tener unos 70 años. Flaca como un palo de escoba, con el cabello completamente blanco, y unos ojos negros que parecían ver cosas invisibles. Ella trabajaba ahí desde hacía 40 años. Conocía cada rincón de esa casa, cada secreto. Un día me encontró llorando en la cocina. Yo tenía 3 meses de casada, y acababa de descubrir algo terrible. Estaba embarazada. ¿Por qué lloras, niña? Preguntó Rosa sentándose a mi lado. Un bebé es una bendición. Tengo 14 años. Rosa, 14. No quiero un bebé. Ni siquiera quería casarme. Ella suspiró profundo y me acarició el cabello. Lo sé, niña, lo sé. Y en esas 2 palabras había tanto dolor. Rosa, ¿usted sabe qué? Ella miró hacia la puerta verificando que nadie nos oyera. Sé que don Mauricio es un hombre de costumbres difíciles. Sé que tú no eres la primera niña que vive en esta casa. Y sé que esta casa guarda secretos. Muchos secretos. Se levantó para irse, pero yo la detuve del brazo. ¿Qué secretos, Rosa? Por favor, dígame. Ella negó con la cabeza. No puedo. Niña, no es mi historia para contar, pero te diré esto, ten cuidado, mucho cuidado.
Rosa se convirtió en mi única amiga. Me enseñaba a cocinar los platos que le gustaban a Mauricio, a limpiar sin hacer ruido, a caminar sin que las tablas crujieran, y a veces me contaba historias extrañas. Antes de ti hubo otra, me dijo un día mientras pelábamos papas. Se llamaba Elena. También era muy joven, 15 años cuando se casó. Murió en el parto, ella y el bebé. Mi corazón se aceleró. Y antes de Elena, Rosa dejó de pelar. Sus manos temblaban. Hubo otras. Niña, siempre hay otras. Don Mauricio colecciona esposas jóvenes, como quien colecciona mariposas. Esa noche no pude dormir. Pensaba en Elena, en las otras. ¿Cuántas niñas habían dormido en esta cama antes? Mi embarazo avanzaba, la panza crecía. Mauricio estaba contento esperando un varón, pero yo rezaba en secreto que fuera niña. Una tarde, Mauricio se fue al pueblo. Tenía negocios que atender. Rosa vino a mí con un manojo de llaves viejas. Ven, niña, vamos a ver esas habitaciones cerradas, antes de que sea tarde. Mi corazón latía fuerte, pero don Mauricio dijo. Don Mauricio dice muchas cosas, interrumpió ella. Pero tú tienes derecho a saber. Subimos al tercer piso, un lugar donde yo casi nunca iba. Hacía frío ahí arriba. Olía a humedad y a cosas viejas, a muerte. Rosa probó varias llaves en la primera puerta. Finalmente una giró. El cuarto estaba oscuro. Ella abrió las cortinas pesadas. Era una habitación de bebé. O había sido. Había una cuna de madera tallada cubierta de polvo, juguetes antiguos en un baúl, ropa de bebé amarillenta, y en la pared, una foto enmarcada. Me acerqué a verla. Era una niña de unos 15 años, muy bonita, con ojos grandes y tristes. Estaba sentada con un bebé en brazos. Esa es Elena, dijo Rosa detrás de mí, y ese es su bebé. Martín se llamaba. Vivió solo 3 días. Toqué la foto con cuidado. Elena me miraba desde el otro lado del tiempo. Sentí una conexión extraña con ella. Se parece a mí. Rosa sintió. Sí, niña. Todas se parecen a ti. O tú te pareces a todas ellas. Don Mauricio tiene un tipo. Morenas, flacas, jóvenes, muy jóvenes. Abrimos otras 3 habitaciones ese día. Todas tenían lo mismo. Cunas viejas, juguetes olvidados, ropa de bebé, y fotos. Siempre fotos de niñas que podían ser mis hermanas. En la última habitación encontré algo que me heló la sangre. Un álbum de fotos. Lo abrí con manos temblorosas. Había fotos de bodas. Muchas bodas. Mauricio siempre en el centro. Cada vez más viejo. Y a su lado, cada vez, una novia diferente. Todas niñas. Conté 7 bodas. 7. Yo era la número 8. Rosa, ¿qué es esto? Mi voz salió temblorosa. La verdad, niña, don Mauricio se ha casado 7 veces antes. Todas murieron, en partos, accidentes, enfermedades extrañas, todas muy jóvenes. Mi cabeza daba vueltas. Pero, ¿dónde están los hijos? ¿Por qué nadie habla de ellos? Rosa cerró el álbum. Algunos fueron dados en adopción. Otros están por ahí, vivos, crecidos, y enojados. Muy enojados con su padre. De repente escuchamos un ruido bajo. La puerta principal. Mauricio había regresado. Carmen. Su voz retumbó en la casa. ¿Dónde estás? Rosa me empujó rápido. Vete. Yo cierro esto. No le digas nada, nunca. ¿Entiendes? Yo asentí y bajé corriendo. Casi me tropiezo por el peso de la panza. Llegué a la sala sin aliento. Aquí estoy. Mauricio me miró con desconfianza. ¿Qué hacías arriba? Sabes que no debes subir al tercer piso. Descansaba. Mentí. Me dolía la espalda. Él siguió mirándome. Finalmente asintió. Ven. Tenemos visita. Prepara café. Esa noche bebió más de lo normal. Se puso violento. Me desobedeciste hoy, Carmen. Te vi en el tercer piso. ¿Qué buscabas? Mi corazón se detuvo. Nada.
Mauricio. Solo curiosidad. Lo siento. Se acercó con aliento a whisky. La curiosidad mató al gato, esposa. Y puede matarte a ti también. Me agarró del brazo, fuerte, tan fuerte que grité. Las habitaciones cerradas están cerradas por una razón. El pasado está muerto. ¿Entiendes? Sí. Entiendo. Me soltó con un empujón. Yo caí al suelo. Sentí un dolor agudo en el vientre. Mauricio, el bebé. Pero él ya se había ido. Rosa me ayudó a levantarme. ¿Estás bien, niña? Yo asentí. El dolor era intenso. Creo que algo anda mal, Rosa. Esa noche empecé a sangrar. Llamaron al médico de urgencia. El bebé está en peligro. Necesita reposo absoluto. Nada de estrés. Mauricio asintió preocupado. Pero no por mí, por el bebé, por su heredero. Los siguientes meses los pasé en cama. Rosa me cuidaba, me hacía compañía, me contaba más historias. Los hijos de don Mauricio están por ahí, niña. Hay 3 que sí conocen su origen. Vicente, el mayor, debe tener unos 45 años. Alma, la del medio, y Rodrigo, el menor. Todos están furiosos con su padre, porque los abandonó. Pero algún día van a venir a reclamar lo que es suyo. No entendía bien qué quería decir, pero sus palabras se me quedaron grabadas. Por las noches, sola en esa cama inmensa, pensaba en Elena, en las otras esposas muertas, en los hijos abandonados. ¿Qué clase de monstruo era mi esposo? Cuando finalmente llegó el día del parto, yo tenía casi 16 años. El trabajo de parto duró 20 horas. Grité hasta quedarme ronca. Rosa sostenía mi mano. Empuja, niña. Ya casi. Y por fin escuché el llanto. Es niña. Una hermosa niña. Sentí alivio y terror al mismo tiempo. Cuando me la pusieron en brazos, la miré. Era perfecta, con mucho cabello negro. Y cuando abrió los ojos, eran del mismo color que los míos. No se parecía a Mauricio. Gracias a Dios. Se llamará Esperanza, dije sin pensar, porque era lo único que me quedaba. Mauricio entró a ver a su hija. La miró con desdén. Una niña. ¡Qué desperdicio! Necesito un varón. Y salió sin abrazarla, sin felicitarme. Rosa se acercó. Es hermosa, Carmen, y es tuya, solo tuya. Protégela. Y eso intenté hacer. Pero un día, cuando Esperanza tenía 3 meses, todo cambió. Llegaron visitas. 3 personas desconocidas. Tocaron la puerta a gritos. Mauricio Sandoval, somos tus hijos, y venimos por lo que nos corresponde. Mauricio estaba pálido, temblando. Por primera vez lo vi asustado, y lo que vi ese día cambiaría todo para siempre. Almohadilla capítulo 3. Los hijos que llegaron. Nunca había visto a Mauricio asustado, pero ese día vi miedo real en sus ojos. Rosa, cierra las ventanas. Carmen, lleva a la niña arriba. Ahora. Subí las escaleras con Esperanza, pero no me encerré. Me quedé escondida detrás de la baranda. Desde ahí podía ver todo. Los golpes en la puerta continuaban. Mauricio, sabemos que estás ahí. Mauricio abrió la puerta. Afuera había 3 personas. Un hombre alto de unos 40 y tantos años, una mujer de cara dura, y otro hombre con cicatrices. Vicente, Alma, Rodrigo, dijo Mauricio con voz tensa. Vicente dio un paso adelante. No te hagas el sorprendido, viejo. Sabías que vendríamos. Después de 25 años. Mauricio levantó las manos. Yo no los abandoné. Sus madres decidieron irse. Alma se rió amargamente. Nos echaste a la calle siendo niños. Crecí en un orfanato horrible. Venimos por nuestra herencia. Por lo que no robaste. Mauricio negó con la cabeza. No les debo nada legalmente. Nunca lo reconocí. Rodrigo sacó un papel
papel del bolsillo. Acta de nacimiento, firmada por ti mismo. Los documentos no mienten. El rostro de Mauricio se puso rojo. Esos papeles son falsos. Largo de mi propiedad. Vicente se acercó amenazante. Ya hablamos con la policía. Nos dijeron que lo resolviéramos en familia. Así que aquí estamos. Papá. Hubo un silencio pesado. ¿Qué quieren?, preguntó Mauricio finalmente. Alma habló con voz dura. Queremos justicia. Que el pueblo sepa qué clase de hombre eres. ¿Cuántas mujeres usaste? ¿Cuántos hijos abandonaste? Mauricio palideció. Si hablan, los destruiré. Tengo contactos y poder. Vicente negó con la cabeza. Ya no nos asustas. Somos adultos con abogados. Rodrigo señaló hacia arriba. Sabemos que tienes nueva esposa. Una niña con un bebé. ¿Qué pensará el pueblo? Mauricio se lanzó contra Rodrigo. Vicente los separó. Suéltalo, te rompo los brazos. Mauricio retrocedió respirando agitado. Hablen de una vez. Queremos nuestra parte de todo, dijo Vicente. Esta casa, las tierras, el dinero, todo lo que conseguiste con matrimonios falsos. Mauricio se rió sin alegría. No les daré nada. Esta casa es mía. Alma se acercó con lágrimas. Lo construiste sobre cadáveres, papá, sobre niños abandonados. O compartes lo que es nuestro, o exponemos todo ante el pueblo. Necesito tiempo para pensar, dijo Mauricio. Vuelvan en una semana. Vicente asintió. Una semana. Pero si intentas huir o esconder bienes, lo publicaremos todo. Los tres se fueron. Mauricio cerró la puerta. De repente parecía más viejo. Ya puedes salir, Carmen. Sé que estabas espiando. Bajé las escaleras temblando. Mauricio, yo. Él levantó la mano. Escuchaste todo. Así entiendes en qué familia entraste. Me miró con ojos cansados. Esos tres son mis hijos de matrimonios anteriores. Los eché cuando eran niños. Ahora quieren venganza y dinero. Tocó la cabeza de Esperanza. Pero no se saldrán con la suya. Esta casa es para mi verdadera familia. Yo no sabía qué decir. ¿Por qué me eligió a mí, Mauricio?, pregunté de repente. ¿Por qué mi abuelo me vendió? Mauricio sonrió con esa sonrisa torcida. Tu abuelo tenía deudas enormes conmigo. Le dije que había una forma de saldar todo. Y me trajiste a ti como pago. Sentí náuseas. Soy una persona, no una cosa. Él se encogió de hombros. En este mundo, niña, todo tiene precio, especialmente las niñas bonitas. Se fue hacia su estudio azotando la puerta. Rosa se acercó a mí. Ven, niña. Necesitas descansar. Rosa, ¿todo es verdad? ¿Mauricio tuvo 7 esposas antes? Ella sintió con tristeza. Sí, Carmen. Todo es verdad, y hay más que ni ellos saben. Pero ahora debes cuidar de tu bebé. Se viene tormenta grande. Los días siguieron tensos. Los empleados cuchicheaban en las esquinas. Rosa me contaba lo que escuchaba en el pueblo. Los hijos están en el hotel. Hablan con todo el mundo. Buscan a otras esposas, a otros hijos. Va a salir todo, Carmen. El 5.º día llegó una carta de Vicente, escrita a mano. Estimada Carmen, sabemos que es muy joven, que no eligió casarse con nuestro padre. No la culpamos. Usted también es víctima, pero necesitamos su ayuda. Necesitamos acceso a los documentos. Si nos ayuda, recibirá su parte justa. No queremos perjudicarla, solo queremos justicia. Leí la carta muchas veces. ¿Debía ayudarlos? ¿Debía traicionar a Mauricio? Pero ¿qué me debía yo a él? Nada. Él me compró siendo niña. Esa noche Mauricio llegó borracho. Subió tambaleándose. Carmen, ven aquí. La niña está comiendo. Él me jaló del brazo. Esperanza empezó a llorar. Dije que vengas. Me arrastró hacia la cama. No, Mauricio,
por favor. Pero no le importaba. No describiré lo que pasó. Solo diré que cuando terminó yo estaba llorando y sangrando. Él se durmió roncando. Yo tomé a Esperanza y me senté en el piso del baño, meciendo a mi bebé. Pero por dentro pensaba en la carta de Vicente. Y tomé una decisión. Mi decisión. No la de mi abuelo ni la de Mauricio. Mía. Al día siguiente, cuando Mauricio se fue, tomé las llaves de su estudio. Entré temblando. Busqué en los cajones y el archivero. Encontré una caja de metal cerrada. Probé varias llaves hasta abrir. Adentro había documentos. Muchos documentos. 8 actas de matrimonio. 10 actas de nacimiento de hijos. Y una fotografía de una niña de 13 años. Morena. Bonita. Con ojos tristes. Le di vuelta. Decía Consuelo Mendoza, 13 años, 1951. Consuelo. Ese nombre me sonaba. ¿Quién era ella? Escuché la puerta principal. Mauricio había regresado. Cerré todo rápido y salí corriendo. Mauricio me miró con desconfianza. ¿Qué haces? Leyendo. Mentí mostrando un libro. Él se acercó. Estuviste en mi estudio. ¿Puedo oler tu perfume ahí? ¿Les vas a ayudar a mis hijos bastardos? Gritó de repente. Me soltó con un empujón. Caí al suelo. Eres una traidora como todas. Se fue azotando la puerta. Rosa me ayudó a levantarme. Esto ya no es seguro, niña. Don Mauricio está perdiendo la cabeza. Me llevó a la cocina. Rosa. ¿Quién es Consuelo? Vi cómo su rostro se ponía pálido. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Vi una foto en la caja fuerte. Una niña de 13 años. Rosa cerró los ojos. Ay, niña. No debiste ver eso. ¿Quién es ella? Rosa abrió los ojos con lágrimas. Consuelo Mendoza era la primera esposa de don Mauricio. Se casaron en 1951. Ella tenía 13 años. Él tenía 30. Murió en el parto con solo 15 años. Mi corazón se aceleró. ¿Y el bebé? Rosa sintió llorando. El bebé sobrevivió. Era una niña hermosa y morena, con los ojos de su madre. Don Mauricio la dio en adopción a su amigo Bernardo. Y entonces todo hizo clic en mi cabeza. Bernardo, mi abuelo, susurré. Rosa sintió. Sí. Carmen. Consuelo era tu madre, y don Mauricio es tu padre. El mundo se volvió negro, y lo último que escuché fue la voz de Rosa gritando mi nombre. Almohadilla capítulo 4 Exalitros funeral y la caja fuerte. Los años pasaron lentamente en esa casa maldita, como arena cayendo grano por grano. Esperanza crecía hermosa y sana. Era mi única alegría en medio de tanta oscuridad. Mauricio se volvía cada vez más violento, más exigente, más cruel. El alcohol lo consumía. Bebía desde que amanecía hasta que se dormía, y cuando bebía se ponía peor. Yo aprendí a leer sus humores, a saber cuándo esconderme, cuándo obedecer sin chistar, cuándo tomar esperanza y encerrarme. Vicente, Alma y Rodrigo regresaron varias veces, con abogados, con papeles, con amenazas cada vez más fuertes. Mauricio los echaba gritando, pero yo veía el miedo creciendo en sus ojos. Un día, cuando Esperanza tenía 5 años y yo 21, todo cambió. Era una mañana calurosa de verano. Mauricio estaba en la veranda bebiendo whisky. De repente se cayó de la silla, agarrándose el pecho con las manos. Su cara se puso morada. Los ojos se le salían de las órbitas. Corrí a ayudarlo gritando por los empleados, pero no sirvió de nada. Cuando llegó el médico del pueblo ya era demasiado tarde. Mauricio había muerto de un ataque al corazón. No voy a mentir sobre lo que sentí. Cuando me di cuenta de que realmente había muerto,
Sentí un alivio tan grande, tan profundo, que hasta me sentí culpable por sentirlo. Era como si un gran peso de 50 kilos se hubiera quitado de mis hombros. Por primera vez en 7 años podía respirar sin miedo. Sé que no es bonito decir esto, pero era la verdad. Ese hombre había hecho de mi vida un infierno desde que tenía 14 años. El funeral fue grande y pomposo. Todo el pueblo vino. Mauricio era importante, rico, respetado. O eso creían todos. Yo estaba vestida de negro riguroso, con un velo sobre la cara, con Esperanza de la mano, jugando el papel de viuda desconsolada. Pero por dentro sentía algo diferente. Liberación. Vicente, Alma y Rodrigo llegaron al funeral con sus abogados. No perdieron ni un segundo de tiempo. Tan pronto terminó el entierro me entregaron papeles oficiales. Lo sentimos, Carmen, dijo Vicente con voz neutra. Pero vamos a reclamar nuestra herencia, nuestra parte de todo esto. Somos sus hijos legítimos reconocidos, y tenemos derechos legales. El abogado de la familia Sandoval leyó el testamento. Ahí mismo, frente a todos los presentes. Mauricio dejaba absolutamente todo a su esposa Carmen, nada a sus otros hijos, ni un peso, ni una hectárea. Vicente se puso rojo de furia contenida. Esto es completamente injusto. Él nos abandonó de niños, nos dejó morir de hambre en las calles, y ahora se lo deja todo a ella, a una extraña, a una niña que apenas lo conoció 7 años. El abogado se encogió de hombros sin emoción. El testamento es claro y legal, firmado ante notario hace 3 años. Todo pasa a la señora Carmen Sandoval de manera íntegra. Alma me miró con odio profundo. Esto no se va a quedar así, te lo prometo. Vamos a pelear en los tribunales, donde sea necesario, por el tiempo que sea necesario. Pero no te vas a quedar con todo, niña. Y se fueron dejándome sola, en esa casa enorme que nunca quise, con mi hija de 5 años, y con una fortuna manchada de sangre que no sabía cómo manejar. Esa noche, después de que todos se fueron, entré al estudio de Mauricio, un lugar donde casi nunca entraba. Estaba prohibido para mí durante su vida. Busqué la caja fuerte que sabía que existía. La había visto una vez por casualidad detrás de un cuadro grande. La encontré escondida detrás de un retrato al óleo de Mauricio joven. Probé con varias combinaciones, fechas de cumpleaños, números al azar. Finalmente probé la fecha de mi boda, 15 de marzo de 1968, 15:03:68. La caja se abrió con un clic metálico. Adentro había documentos amarillentos. Muchos documentos. Los saqué todos con manos temblorosas. Había 8 actas de matrimonio. 8. Incluyendo la mía, todas con niñas entre 13 y 16 años, todas firmadas por el mismo padre Gonzalo. Había 10 actas de nacimiento de hijos, 10 nombres que no conocía, no solo 3 como decían Vicente, Alma y Rodrigo. Había 7 más escondidos, repartidos por diferentes pueblos, diferentes ciudades, y debajo de todo, algo que me dejó completamente helada. Una fotografía vieja y descolorida, de una niña de unos 13 años, morena, bonita, delgada, con ojos enormes y tristes. Le di vuelta a la foto. Detrás decía con tinta descolorida y casi legible: Consuelo Mendoza, 13 años. 1951. Consuelo. Ese nombre me sonaba de algo. Rosa lo había mencionado alguna vez. ¿Quién era Consuelo? ¿Por qué Mauricio guardaba su foto en la caja fuerte? Pero no tuve tiempo de pensar más en eso. Escuché pasos en el corredor. Rápidamente metí todo de vuelta en la caja. La cerré. Puse el cuadro en su lugar. Salí del estudio corriendo. Era Rosa que venía a buscarme. Niña, ¿estás bien? Te he estado buscando por toda la casa. Sí,
Rosa, estoy bien. Solo estaba pensando, tratando de entender qué voy a hacer ahora. Ella me abrazó fuerte. Vas a estar bien, Carmen. Eres más fuerte de lo que crees. Eres una sobreviviente. Los días siguientes fueron un caos total. Vicente, Alma y Rodrigo contrataron a los mejores abogados de la región. Comenzaron a impugnar el testamento con todo tipo de argumentos. Que Mauricio no estaba en su sano juicio, que yo lo había manipulado, que era demasiado joven para administrar tal fortuna. Cada día llegaba una nueva citación, un nuevo papel que firmar, una nueva audiencia en el tribunal. Yo estaba completamente perdida y asustada. Nunca había puesto un pie en un tribunal. Apenas entendía la mitad de las palabras legales que los abogados usaban. Cada vez que llegaba una citación mi corazón se disparaba. Temía perderlo todo, quedarme en la calle con esperanza, sin nada, sin nadie. Fue entonces cuando conocí a Antonio. Antonio Ramírez era un abogado recién graduado, joven, de unos 30 años, lleno de ideas y ganas de hacer la diferencia en el mundo. Escuchó hablar de mi caso en el pueblo, la viuda niña de 21 años peleando contra 3 herederos furiosos. Se ofreció a ayudarme sin cobrarme nada al principio. Al principio no confiaba en él. Ya había visto a tantos hombres intentar aprovecharse de mí, que era difícil creer que alguien quisiera ayudar sin segundas intenciones. Pero Antonio era diferente, completamente diferente de todos los hombres que había conocido. Me trataba con respeto genuino, me explicaba las cosas con paciencia infinita. No se reía de mis preguntas por más tontas que fueran. Poco a poco fui bajando la guardia. Empecé a confiar en él. Los hijos de Mauricio no facilitaban nada. Usaban todos los trucos sucios que conocían. Esparcían rumores horribles en la ciudad, que yo había envenenado a Mauricio para quedarme con la herencia, que era una cualquiera que se había casado por interés. Trataban de sobornar testigos, amenazaban a personas cercanas a mí. Hubo una vez que hasta intentaron intimidarme directamente, acorralándome a la salida del tribunal. Si Antonio no hubiera aparecido en ese momento exacto, no sé qué hubiera pasado, pero a pesar de toda la presión no desistimos. Antonio reunía pruebas, construía nuestro caso ladrillo por ladrillo, me enseñó a comportarme en el tribunal con dignidad, a no caer en las trampas que los otros abogados me tendían. Poco a poco fui ganando confianza en mí misma, aprendiendo a defenderme con palabras. La batalla legal se arrastró por casi 2 años completos. Cuando finalmente llegó el día de la sentencia final, yo estaba hecha un manojo de nervios. El juez leyó la decisión con voz solemne, y cuando anunció que el testamento era válido y legal, que tenía derecho completo a quedarme con el caserón y las tierras, fue como si el mundo se hubiera detenido por un instante. No podía creerlo al principio. Había ganado. Realmente había ganado contra todo pronóstico. Salí del tribunal ese día sintiéndome la mujer más fuerte del mundo. Había enfrentado todo y a todos. Ya había vencido. Por primera vez en mi vida sentí que el futuro era mío para moldear, como yo quisiera. Pero como en todo en mi vida en esa época, mi alegría duró muy poco. Esa misma noche, mientras estaba en casa con Esperanza, intentando celebrar nuestra victoria modestamente, escuché el ruido de una camioneta llegando a toda velocidad. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, mi padre, el coronel Antonio, y mis hermanos irrumpieron en la casa. Estaban furiosos, gritando que yo era demasiado joven para manejar eso. No tienes la capacidad para cuidar de estas tierras, niña, gritaba mi padre con la cara roja. Vas a perderlo todo por tu inexperiencia. Mis hermanos comenzaron a llevarse a mis niños. Intenté impedirlo gritando y llorando, pero eran más fuertes que yo. Vi con horror cómo subían a Esperanza a la camioneta.
Mi pequeña lloraba desconsolada llamándome. ¿A dónde se llevan a mi hija? Imploré desesperada, pero nadie me escuchaba. Mi padre me agarró del brazo y también me arrastró hacia la camioneta brutal. Almohadilla capítulo 5. La verdad en el espejo. Pasé toda esa noche despierta, en la hacienda de mis padres a donde me habían llevado a la fuerza, abrazada a Esperanza que no paraba de llorar. Mi padre había dicho que yo no tenía capacidad para manejar las propiedades, que era demasiado joven e inexperta, que él se encargaría de todo hasta que yo madurara. Pero yo sabía la verdad. Quería controlar mi herencia. Quería el dinero y las tierras para él. A la mañana siguiente, para mi sorpresa, apareció Antonio en la hacienda. Llegó con una carpeta bajo el brazo, diciendo a mi padre que había documentos pendientes del proceso, que yo necesitaba firmar. Mi padre no le gustó mucho la idea, pero como era algo oficial terminó dejando que Antonio hablara conmigo. Fuimos al antiguo despacho de mi abuelo, un cuarto apartado del salón principal. Tan pronto como la puerta se cerró, vi que Antonio estaba agitado, preocupado, asustado incluso. Carmen, dijo en voz muy baja, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie escuchaba. No hay ningún documento para firmar. Vine a advertirte de algo que he descubierto, algo que necesitas saber urgentemente. Se acercó más hablando casi en un susurro. Tu padre ha hecho un acuerdo secreto con los hijos de Mauricio. Vicente, Alma y Rodrigo van a vender todo, el caserón, las tierras, todo, y dividir el dinero entre ellos. Como el juez no les dio la herencia directamente, encontraron otra manera de conseguir lo que querían. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi propio padre traicionándome. Antonio, están usando la influencia de tu padre, continuó él, y la presión de la familia para obligarte a vender. Tu padre está diciendo a todo el mundo del pueblo que no tienes experiencia, que es mejor vender todo antes de que lo pierdas por mala administración. Me quedé sin aliento ni palabras. Todo ese esfuerzo en el tribunal, toda esa lucha durante 2 años, y ahora mi propio padre estaba entregando todo a los hijos de Mauricio, llevándose una parte grande para él. ¡Qué desfachatez más grande! ¡Qué traición más horrible! Pero, ¿cómo pueden hacer eso? Pregunté desesperada. La herencia es mía legalmente. El juez ya decidió a mi favor. Soy mayor de edad. No pueden obligarme a vender nada. Antonio sacudió la cabeza con frustración visible. Legalmente tienes razón. No pueden obligarte directamente. Pero en la práctica, con la presión de tu familia, y la influencia enorme de tu padre en toda la región, es casi imposible resistirse. En ese momento comprendí la magnitud completa de la traición. Mi propia familia se había vuelto contra mí, todo por dinero sucio y poder. No era la primera vez que me vendían. Me sentía acorralada como animal herido. Justo después de que Antonio me contara todo esto, la puerta del despacho se abrió de repente sin avisar. Mi hermano Pedro entró con los ojos llenos de desconfianza, mirándonos a Antonio y a mí con sospecha. En ese momento vi a Antonio cambiar completamente su actitud. En un abrir y cerrar de ojos volvió a ser el abogado formal y frío, cerrando la maleta con calma profesional. Doña Carmen, muchas gracias por su tiempo, dijo con voz sin delatar nada de lo que acabábamos de hablar. Cualquier cosa yo regresaré mañana para finalizar la documentación pendiente. Me impresionó lo bien que disimuló la situación. Si no hubiera sabido lo que había pasado hace un momento, habría jurado que era solo una visita de rutina de mi abogado. Pedro quedó parado en la puerta observándonos con ojos de halcón, mientras Antonio se despedía educadamente y se marchaba tranquilo. Traté de mantener mi expresión neutral y calmada, pero por dentro mi corazón latía con fuerza de tambor de guerra. Apenas Antonio se fue sentí un vacío
alivio enorme. Él era el único que realmente estaba de mi lado, el único que se preocupaba por lo que yo quería realmente. Viéndole ir me sentí más sola que nunca en mi vida. Pedro me miraba como intentando adivinar qué había sucedido, pero no iba a darle el gusto de saber. Levanté la barbilla con dignidad y salí del despacho pasando directamente junto a él sin decir palabra. Los días siguientes fueron una pesadilla de presión constante. Mi padre entraba cada mañana a mi cuarto con papeles. María, necesito que firmes estos documentos hoy, decía con esa voz autoritaria que no admitía réplica. Yo me negaba una y otra vez. No voy a vender. Papá, es el futuro de Esperanza, es todo lo que tenemos ella y yo. Entonces él se ponía furioso, gritaba que yo era una malagradecida, que él solo quería lo mejor para mí, que iba a perderlo todo por terca. Una noche, cuando la presión era insoportable, mi padre llegó con los papeles de venta y una pluma. Si no firmas, Carmen, voy a enviar Esperanza a un internado, en Europa, lejos, muy lejos. No la verás de nuevo hasta que cumpla 18 años. 9 años sin ver a tu hija. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. No puedes hacer eso. Claro que puedo, respondió fríamente. Soy su abuelo. Puedo decir que no tienes condiciones para criar a esa criatura. ¿A quién crees que escucharán las autoridades? ¿A una viuda de 21 años sin educación? ¿O a un coronel respetado en todo el estado? En ese momento entendí que estaba completamente acorralada. Miré a Esperanza durmiendo en la cama, mi bebé, mi razón de vivir. Solo pensar en estar lejos de ella durante 9 años era una tortura. Era morir en vida. Y mi padre no era hombre de amenazas vacías. Si decía algo lo cumpliría sin remordimiento. Con el corazón completamente roto tomé la pluma que me ofrecía. Cada firma en esos papeles malditos era como arrancarme un pedazo del alma. Al terminar me sentí vacía, derrotada, destruida por dentro. Mi padre tomó los papeles satisfecho. Has hecho lo correcto, niña. Yo me encargaré de todo ahora. Ya verás que es para tu bien. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, perdí todo. Todo por lo que había luchado tanto durante 2 años. El caserón donde viví mi infierno. Las tierras manchadas de sangre. La oportunidad de dar un futuro mejor a Esperanza. Todo se había ido con esas firmas forzadas. En los días que siguieron vi a mi padre tomando el control total. Administraba el dinero de la venta como si fuera completamente suyo, decidiendo dónde y cómo gastarlo sin consultarme nunca. Eres demasiado joven para manejar tanto dinero, María, decía cada vez que intentaba cuestionarlo. Deja que yo me encargue de esto por ti. Es por tu propio bien. De repente me encontré de vuelta en el mismo lugar de siempre, como si el tiempo no hubiera pasado desde antes de casarme. Estaba nuevamente bajo el control opresivo y total de mi padre, pero ahora con una hija pequeña a quien cuidar. La diferencia era que ahora yo conocía el sabor amargo de la libertad. Sabía cómo era tener el control de mi propia vida, y eso hacía que todo fuera aún más difícil de soportar. Una tarde, mientras ordenaba las cosas en mi cuarto, encontré la fotografía de Consuelo, la que había tomado de la caja fuerte de Mauricio. La había guardado entre mis cosas sin que nadie la viera. La miré por largo rato. Esa niña de 13 años con ojos tristes. ¿Quién era ella realmente? ¿Por qué Mauricio guardaba su foto con tanto cuidado? Decidí ir a buscar a Rosa. Ella sabía todos los secretos de esa casa maldita. La encontré en la cocina de la hacienda de mi padre. Había venido a visitarme en secreto. Le mostré la fotografía sin decir palabra. Vi cómo su rostro cambiaba de color. Se ponía pálido como la muerte. ¡Ay, niña!, susurró con voz temblorosa. ¡Ay, Dios mío santo! No debiste ver eso nunca. ¿Por qué?
Rosa. ¿Quién es ella realmente? Rosa se sentó pesadamente en una silla, como si las piernas no la sostuvieran más. Consuelo Mendoza, dijo lentamente con lágrimas en los ojos. Era la primera esposa de don Mauricio. Se casó con ella en 1951, cuando ella tenía apenas 13 años, y él tenía 30. Hizo una pausa larga y dolorosa. Consuelo murió en el parto 2 años después, con solo 15 años dando a luz a su primer y único hijo. Yo sentí que el mundo se detenía otra vez. ¿Y el bebé? ¿Sobrevivió ese bebé? Rosa sintió con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Sí, niña. El bebé sobrevivió milagrosamente. Era una niña hermosa, morena como su madre, con los mismos ojos grandes y tristes. Don Mauricio la dio en adopción inmediatamente a su mejor amigo Bernardo, que no tenía hijos propios. Y entonces todo hizo clic en mi cabeza como piezas de rompecabezas. Mi corazón dejó de latir por un momento. Bernardo, susurré apenas audible. Mi abuelo Bernardo. Rosa sintió lentamente. Sí, Carmen. Consuelo Mendoza era tu madre verdadera, y don Mauricio Sandoval era tu padre biológico. No pudo terminar la frase completa. No hacía falta terminarla. Yo ya lo sabía, ya lo entendía todo horrible y claramente. Don Mauricio no era mi esposo solamente, era mi padre biológico. Me había casado con mi propio padre sin saberlo. Esperanza no era mi hija, era mi hermana. Mi media hermana. Todo era una mentira horrible. Mi vida entera era una mentira. El mundo se volvió negro de repente, y lo último que escuché antes de desmayarme fue la voz de Rosa gritando mi nombre desesperadamente.